Muy bien, buenos días. Pues nos encontramos aquí 6 personas que queremos compartir algunas reflexiones en torno a la temática y la problemática que de manera muy importante el CAP nos ha invitado a conversar. Antes de darle la palabra a los panelistas, una breve aproximación, ¿no?, al tema de la violencia de género, las violencias sexuales. Tal vez lo primero que podríamos entrar a poner en la mesa para discutir posteriormente es una tesis del construccionismo social, a partir del cual sostenemos que la violencia no existe per se, que no hay comportamientos violentos de manera natural y que por lo tanto toda violencia es un acto hermenéutico, es un acto de interpretación. Así, las tradiciones de las ciencias sociales, en particular de la psicología o las psicologías, pues tengamos muchas teorías para explicarlo, ¿verdad? Para no entrar en detalles ni en desarrollos, conocemos históricamente que la psicología considera, o ciertas psicologías consideran, que la violencia la llevamos anidada en el alma de alguna manera, ¿no?, o en los genes de otra manera, o en lo intrapsíquico de otra manera, por un lado. Por otro lado, pues tenemos todas las teorías del aprendizaje que nos dice que aprendemos a ser violentos y todo lo que eso implica. Pero hay otras formas tal vez de plantear el problema, ¿no? Y las otras formas tienen que ver más con las formas simbólicas de leer las prácticas humanas. Y en ese sentido, plantearía yo, como para la discusión y un poco también para alimentar las preguntas posteriores, es que la violencia de género y las violencias sexuales requieren un marco de interpretación. Y tal vez un buen ejemplo, de manera breve, muy rápida, sea el caso icónico de el caso de Kitty Genovese en 1964. Una chica norteamericana sale de trabajar 2, 3 de la mañana, es perseguida por un hombre negro, entrando a su casa es acuchillada lentamente, los vecinos observan, el agresor se retira, vuelve, la viola, la termina de matar y bueno, lo interesante de este asunto es que este caso pasa a la historia como un caso de por qué la gente no ayuda. 1964, Estados Unidos. Pasa a la historia como un caso de por qué la gente no colabora en situaciones que demandan ayuda, pero jamás fue codificado como un feminicidio, lo cual haríamos hoy en día, ¿no? Esto nos permite pensar que la sociedad norteamericana no tenía herramientas simbólicas para ver ahí un feminicidio, no tenía cómo interpretar un feminicidio en este evento tan contundente, ¿no? Con esto quiero decir entonces que, y ya para empezar entonces las preguntas, que la violencia depende de lo que entendamos por violencia, depende del marco de interpretación y por supuesto el grave problema de las violencias de género y las violencias sexuales es que no tenemos herramientas simbólicas. La ponencia anterior lo mencionaba desde otros lugares teóricos, hemos naturalizado, hemos normalizado, ¿eso qué quiere decir? Que no somos capaces de ver violencia donde la hay y por lo tanto en el fondo tenemos que construir formas de ver violencia donde hasta ahora hemos considerado que no hay violencia, ¿no? Esto como un preámbulo para la conversación entonces que quiero invitar a mis colegas a que iniciemos, ¿no? Y por supuesto creería que una primera pregunta tendría que ver con el género, ¿no? El género, el sexo, también en las ciencias sociales lo hemos naturalizado, lo damos por supuesto, y en la naturaleza no hay sexo, ni hay género, también son asuntos simbólicos, ¿no? Bueno, pero esa sería la primera pregunta que quisiera hacerle entonces a nuestros invitados, el que desee responder un poco cómo están ellos entendiendo, pensando la categoría de género y de sexo, si les parece, ¿no? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Y bueno, interesante ese primer punto de partida porque yo creo que este tema de género genera mucho debate, genera controversia, suscita muchos sentimientos
incluso genera divisiones, polarizaciones, pero que muchas de ellas se construyen, se realizan esos debates sin la fundamentación, ¿cierto? De ahí pues la necesidad de que estemos como al tanto de lo que se aborda sobre este tema con una gran claridad y con una gran conciencia de lo que estamos hablando. Entonces, cuando uno toca el tema de la palabra género, ¿cierto? Es muy rico porque, como nos decía nuestra conferencista central, hay que mirar y revisar un poco hacia atrás esa historia, y la palabra, el término como tal, es polisémico. Entonces eso ya nos está de entrada diciendo que es algo complejo, que no es fácil de digerir, ¿cierto? Y pues no se trata aquí de hacer como todo un análisis de la palabra y del término, pero sí es muy importante mirar cómo de este término hay unas apropiaciones y hay una visibilidad pública, que ahí es donde empieza a generarse todos unos discursos y todas unas posturas y unos cambios sociales. Yo me voy a referir brevemente a dos aspectos muy importantes. Uno es que la palabra género estaba utilizada desde el punto de vista gramatical, ¿cierto? Y yo creo que todos recordamos nuestras clases de lengua castellana, donde nos enseñaban cómo este término era el que nos ayudaba a identificar si la palabra era femenina, masculina o neutra, ¿cierto? Pero luego ese término empezó a tener mayor contenido, ¿cierto? Y a suscitar como otras explicaciones apoyadas en esta palabra. Y ahí es cuando comienza toda una revolución, porque se plantea un cuestionamiento muy grande que ya nuestro moderador lo introducía, y es que se empieza a mirar cómo lo social influye, ¿cierto?, más allá de lo biológico, en el relacionamiento y en el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Entonces empieza a ver como esa dicotomía y entre lo que es biológico y lo que es social, cultural y histórico. Y entonces ahí es cuando uno escucha frases como uno no nace mujer, se hace, que en 1949, ¿cierto?, en un ambiente posguerra, Simone de Beauvoir, la francesa, establece el resumen en esa frase de todo ese pensamiento y de toda esa crítica que se hacía al statu quo, lo que se estaba viviendo, ¿cierto? Y así empiezan a apropiarse de este término. Miramos desde la psiquiatría cómo empieza Monet a hacer una distinción o un análisis entre la dicotomía de lo que es natural, lo que es cultural, lo que es espontáneo, lo que es introducido, creado, lo que es social y biológico, lo que es mental y fisiológico, y empieza a ponerle prenombres a esa palabra género. Entonces empieza a referirse a identidad y a rol de género, ¿cierto? Y luego más adelante desde la psicología, ¿cierto?, ya empiezan a analizar esa distinción entre lo social y la parte sexual, y analizan ese término desde el punto de vista de lo transexual, ¿cierto? Y ahí es cuando empiezan a acomodarle prefijos a esa palabra. Entonces ahí es cuando empezamos a escuchar transgénero, cisgénero, ¿cierto? Y empieza a multiplicarse, ¿cierto?, toda una gran terminología que nos va complejizando el asunto, pero que también nos va dando claridad sobre esos avances y esas evoluciones que hay. Pero finalmente hay que destacarlo, porque ese término se apropia de él unas grandes mujeres que, de acuerdo a unas circunstancias y hay a unas consignas y hay unas luchas sociales, comienzan a apropiarse de esa terminología, y esas mujeres casualmente todas
son oriundas de Estados Unidos, y ellas empiezan a generar unos movimientos donde generan unas posturas y donde nos hacen ver que eso, desde un pensamiento crítico, que eso que está establecido hay que cuestionarlo, que hay que desmontar ciertas construcciones que generalmente tienden a lo que es poner un género sobre el otro, ¿cierto? Una superposición basados en unas relaciones de inequidad, de inigualdad, en unas relaciones de poder, ¿cierto? Y comienza toda una serie de grandes líderes que van a la cabeza de eso. Yo simplemente bajo eso porque es muy importante desde mi campo, que es el jurídico, cómo esta palabra luego entra a penetralizar ese lenguaje jurídico tan difícil y tan hostil, ¿cierto?, para esto. Y es precisamente a raíz de estas líderes que dentro de la convención de Belén do Pará comienzan a hablarse de las violencias sobre las mujeres, y en la cuarta conferencia, eso simplemente para decir que hemos trasegado hasta la cuarta, y apenas en la cuarta en Pekín, Conferencia Mundial sobre la Mujer, es donde se apropia esta palabra, pero ya desde la perspectiva metodológica como enfoque, para poder analizar ciertas situaciones, ciertas realidades que viven, en este caso las mujeres, y que generan unas consecuencias diferentes entre los géneros. Entonces, es muy bonito ver ese trasegar de la palabra como tal, porque entonces ahí es donde nos entendemos que todo ha evolucionado y que no podemos quedarnos en esas viejas o en esos estereotipos o en esas construcciones, sino que hay que ir a avanzar, y a medida que nos vamos enriqueciendo, poder ir apropiándonos de este término y poder, como nos invitaba al final de la conferencia, tener una convivencia con unos hábitos y con unos comportamientos mucho más sanos, basados en el respeto y la pluralidad. Profesora Gloria Estela, muchas gracias. Me piden de allá que registre el nombre para que lo puedan a ustedes etiquetar. Entonces, la profesora Luz Andrea Suárez igual nos va a aportar en torno a esta misma pregunta. Bueno, buenos días. Yo quiero como complementar en esta última, digamos, línea que estaba planteando la profesora Gloria, sobre la categoría de género como una categoría, bueno, Gloria lo plantea como una categoría metodológica que permite analizar ciertos fenómenos. Yo creo que voy a devolverme un poquito en esa misma línea antes de llegar como a digamos, esa perspectiva metodológica. La plantearía como una categoría analítica, ¿cierto? Una categoría analítica que surge en el campo de las ciencias sociales en la década de los 70 aproximadamente, y particularmente por la antropología, ¿cierto? Entonces, digamos, desde la disciplina de la antropología, autoras como Gayle Rubin propone esta categoría de género para dar cuenta de la manera como en las culturas, en las diferentes culturas, se hace una valoración de la diferencia sexual, partiendo de esa diferencia, digamos, biológica o anatómica que hay entre los seres humanos, se empieza a hacer unas valoraciones ya en términos sociales, en términos culturales, de qué caracteriza a un sexo y qué caracteriza al otro. Entonces, esa categoría género lo que permitiría ver es cómo opera todo un constructo en las culturas, a partir del cual se hace esa distinción, una distinción que no tiene nada que ver con lo natural, es decir, la diferencia anatómica no tiene nada que ver con lo que se le asigna ya socialmente a un sexo y al otro, en términos de masculino y femenino. Entonces, digamos que esa categoría lo que permite es poner en evidencia, hacer un análisis de esa construcción que se hace a nivel cultural, ¿cierto? Porque a lo femenino se le asignan unas características como sensibilidad, docilidad, capacidad de cuidar, ternura, bueno, como todas unas características que casualmente, ¿cierto? Digamos que no es casual, pero digamos que así aparece como si fuera algo muy natural,
nos capacitan a las mujeres es para estar en las labores de cuidado, en las labores de los espacios privados y los espacios domésticos. Mientras que a lo masculino se le ha asignado históricamente otras características totalmente distintas, como la fuerza, la razón, la autonomía, la capacidad de decisión, la capacidad de participación política, digamos que ha establecido a los hombres, obviamente para el ámbito de lo público y para el ámbito de lo productivo. Entonces, esa categoría nos hace unos aportes supremamente importantes a todas las ciencias sociales, o sea, a la psicología, a la sociología, a las diferentes ciencias sociales, a la filosofía misma, y desde diferentes vertientes empieza a teorizarse. Pero es muy importante porque nos permite como ver de fondo, digamos que antes de llegar a la mirada de las violencias basadas en género, es qué hay en el fondo, ¿cierto? O sea, ¿por qué hay unas violencias basadas en género? Lo primero es que nos permite entender la misma categoría género, y es ese sistema social de una diferenciación de los seres humanos a partir de una diferencia anatómica, pero que no tiene nada que ver realmente con una diferencia anatómica, sino con una construcción que se hace culturalmente. Buenos días, mi nombre es Natalia Salinas. Yo quisiera solo complementar a la línea conceptual que están trayendo las compañeras el componente de que género es una categoría social, cultural e histórica. Es decir, es una categoría que evoluciona también en relación a unos desarrollos sociohistóricos y culturales, y que como categoría, digamos, se atribuye, como lo planteaba Andrea, como lo planteaba la compañera Gloria, donde se le atribuye a ese ser, a ese sujeto que biológicamente se ha diferenciado como varón o como hembra, unas características en términos de lo femenino y lo masculino. Pero cada sociedad, cada cultura y cada momento histórico específico ha atribuido a esas características, a esos valores sociales y culturales, unos componentes. Por ejemplo, antes de la revolución industrial, las mujeres de alguna manera estaban destinadas a las labores domésticas del hogar, a las labores relacionadas, por ejemplo, con actividades muy localizadas en lo productivo en el ámbito de lo rural. Sin embargo, cuando la industrialización se mueve en el siglo XVIII, XIX sobre todo, entonces se necesita mano de obra, y esa mano de obra que no es necesariamente calificada, pero que se tendrá que calificar y que es barata, llevará a que esas mujeres que estaban destinadas al hogar pues tengan que ir a la industria a producir, ¿cierto? Entonces hay una construcción social y simbólica de otra serie de valores donde definitivamente hay que plantear algo en términos de lo social y lo simbólico, y es que en esa relación, en esa asignación de valoraciones a los sexos en relación a su género, también hay unas inequidades donde se pone en desventaja a uno o a otro. Y en este caso, la desventaja histórica ha sido a las mujeres, o digamos en las últimas décadas a las poblaciones diversas. Entonces, esas inequidades también muestran unos procesos sociales, históricos y culturales que muestran cómo también esas inequidades se van moviendo en relación a los sistemas productivos, a los sistemas políticos y a los sistemas, digamos, culturales. ¿Sí? Entonces yo creo que el concepto de género es un concepto de orden también, además de cultural, también es político, porque nos está hablando de lugares de poder, de relaciones subjetivas e intersubjetivas, donde están mediadas esas relaciones de poder, donde ponen a un otro o específicamente a una otra en sociedades, como ya lo escuchamos en la conferencia central, en sociedades patriarcales, donde hay una desventaja para las mujeres a quienes se les atribuye pues características de orden de lo femenino, del género femenino.
Muy bien, muchas gracias a las tres. ¿Alguno de ustedes desea participar de esta pregunta? Bueno, de pronto pues desde mi campo de estudio queda complicado definir, pero desde la Escuela de Economía podría decir que mayo del 68 pues fue un año interesante que le aportó a este tema de caracterización y identidad. Es que pasó así como a grosso modo la muerte de Martin Luther King, el asesinato de Bob Kennedy, digamos este gesto de colonialismo por parte de Francia, Argelia, entre otras cosas pues que lideraron, apoyaron, impulsaron los movimientos estudiantiles, universitarios en su mayoría, ¿cierto? Eso como en términos para construir ese concepto de identidad y pues lo que tenemos hasta ahora, entre otras cosas. Muy bien, un primer eje de conversación tiene que ver con el género. Veo que hay cierto consenso en la mesa, el género como una categoría histórica, cultural, social y por lo tanto contingente. Por lo tanto, habría que tomar distancia de las miradas sexogenéricas esencializadas, ¿no? El género será entonces lo que de alguna manera decidamos que es, y creo que la universidad tiene un papel muy importante como productora de discursos de todo tipo y en este caso también como productora de discursos que codifican y generan marcas sexogenéricas, por ahora ahí, ¿no? Un segundo eje que tendría que ver con el primer eje sería el de las violencias. Una pregunta para ustedes cinco entonces, las violencias de género, ¿cómo las entienden, cómo las piensan, qué reflexión tendrían en torno a ello, ¿no? Bueno, en términos jurídicos es muy interesante porque las violencias basadas en género tienen como un quiebre, un antes y un después. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de ordenar una sociedad había muy claro como unas facultades que se atribuía el Estado, la autoridad, ¿cierto?, frente a los demás, a los gobernados, y era que en lo íntimo o en lo personal o individual no se llegaba, hasta ahí no iba ese monopolio del poder, ese ordenamiento, esa predisposición. Entonces, a partir de ahí hay un quiebre porque dejábamos por fuera un ámbito bajo la sombra, es decir, donde no había ningún control y donde se tejían o se daban unas relaciones de inigualdad, de inequidad, unas relaciones de poder basadas en el poder y donde se daban unas vulnerabilidades que favorecían o permitían una cantidad de comportamientos violentos. Entonces, desde el punto de vista de lo normativo, de lo que es orden, entonces estábamos sin contar con esa mirada y ese liderazgo y esa regulación, ¿cierto? Porque en lo íntimo no nos metíamos, ¿cierto, señor gobierno? Pero llega un punto en que las sociedades empezaron a mostrar de que esto no estaba bien, ¿cierto? Y que había que entrar a regular y a entrar a mirar qué estaba pasando dentro de los hogares, qué se estaba tejiendo dentro de las relaciones de parejas, qué se estaba dando en las relaciones entre padres e hijos. Y empieza la familia a ser como el punto de apertura para que los gobiernos, para que el orden, para que lo jurídico diga, no, las violencias pues se dan en todo lugar, ¿cierto? No tienen ningún tipo de limitaciones, ¿cierto? Se dan en la calle, se dan en el colegio, se dan en la familia. Pero a partir de que estábamos dejando de lado la familia y la estábamos dejando como algo muy privado y muy bajo el gobierno de quienes participaban en la familia, entonces estábamos permitiendo, tolerando y normalizando ciertas violencias. Entonces luego, como les digo, se da un quiebre porque ya se empieza a liderar y a gobernar y a legislar
en favor de ese orden que debe también establecerse en esos lugares donde se tejen y se dan y se favorecen mucho tipo de violencias basadas en género. Muy bien, muchas gracias. La profesora Andrea. Adelante. A partir de lo que la misma categoría de género nos permite comprender de cómo está estructurado el orden social, económico y político, porque está estructurado justamente a partir de las diferencias de género que se construyen en las sociedades. Eso mismo, digamos que esos mismos elementos que nos proporciona a nivel de poder visibilizar determinados fenómenos como una configuración cultural, social, histórica, nos permite también entonces empezar a desnaturalizar asuntos que habíamos aprendido o que en la historia se habían visto como naturales, como es que así es, ¿cierto? O sea, el lugar de las mujeres es la casa y criar los hijos, porque así es, o sea, esa es su esencia, para eso es que están dotadas, ¿cierto? Para eso es que tienen una serie de capacidades. Que las mujeres no tienen derechos políticos, no es que las mujeres no tienen por qué tenerlo, porque pues ni siquiera tienen capacidad de racionar, lo de las mujeres es la emoción, ¿cierto? Entonces, y todo eso no se entendía como violencias, ¿cierto? Sino simplemente como que es que así es, los únicos que tienen razón y los que tienen capacidad de pensar la sociedad y de gobernarla son los hombres, entonces son los que tienen derechos políticos y derechos civiles y demás. Entonces, lo que empieza como también toda esta propuesta de las teorías de género y muy impulsadas obviamente por los mismos movimientos feministas, que son los que empiezan a señalar desde la práctica, desde el mundo real, desde los diferentes ámbitos, empiezan a señalar situaciones que no eran, o sea, que no tenían que seguirse considerando como normales, sino que eran violencias. Y que necesitaba empezar a transformarse el orden social, que las mujeres también podíamos empezar a acceder a los mismos lugares y derechos con los que contaban los hombres. A partir de ahí entonces empiezan a visibilizarse una serie de violencias, hay muchas tipologías basadas en género, es decir, como todas aquellas prácticas que se realizan de discriminación, de desvalorización de una persona en razón de su género. Y bueno, y de maltrato, por supuesto, ¿cierto? Digamos que hay niveles de violencia, pero todas ellas lo que tienen en común es que implican una minimización de la persona y una vulneración de sus derechos y de su bienestar en razón de su género, sea porque es mujer, porque ya sabemos que ha tenido una valoración inferior a la valoración de lo masculino, o sea porque es una persona con diversidad de género, porque eso también lo logra iluminar estas categorías de género. Y es que el género ha sido también una construcción violenta en la medida en que solamente permite dos géneros, un género femenino y un género masculino, que tienen que corresponderse con unas características anatómicas. Y aparte de eso, tienen que tener una elección heterosexual para que entren dentro de lo normal, ¿cierto? Esa es la norma de género o lo que se llama sistema sexo-género. Lo que queda por fuera de ahí, lo que se salga de ese parámetro, sea del binarismo, hombre-mujer, o sea de la elección heterosexual, es considerado como anormal y es considerado como algo que se debe invisibilizar o como algo que se debe regular o se debe normalizar o corregir. Todo eso son violencias, o sea, las violencias también en contra de las personas con identidades diversas, a las binarias o a las heterosexuales, y en contra de las mujeres son en razón de género, ¿cierto? Son justamente en razón de esa característica que lo identifica como persona dentro de ese gran sistema sexo-género. Yo planteo más como en términos de complementariedad, porque por fortuna esto no es un debate, esto es más como una conversación. Y cuando planteamos las violencias basadas en género, hay que revisar de nuevo pues el concepto de violencia, ¿cierto? Que conocemos como el uso intencional de la fuerza dirigida contra uno mismo, otra persona, un grupo, una comunidad, que tiene como consecuencia o es probable que tenga consecuencias de generación de daño, sufrimiento, problema de desarrollo o de muerte. Entonces,
concibiendo esta conceptualización de lo que es la violencia, podemos hablar de que hay varios tipos de violencia, que es violencia física, simbólica, económica, sexual, política. Y esto implica básicamente una interacción entre dos o más entes, organismos, personas, donde básicamente hay una interacción desigual. Y esta relación desigual, cuando lo llevamos al plano de las relaciones de género basadas o de violencias basadas en género, entonces estamos hablando de que esa relación desigual ubica a uno de los géneros, en particular aquel que se ha visto como vulnerable, carente, inferior, social y cultural históricamente, que por lo general pues ubicamos como mujeres o como poblaciones diversas en desventaja en esa relación. Entonces, cuando se habla de violencias basadas en género, se está hablando de un tipo de relación donde hay un daño por el hecho de tener una característica de sexo o género específica, y donde ese daño pues no permite el desarrollo social, cultural, físico, psicológico de la persona pues que es dañada, discriminada, maltratada. Hay distintas tipologías, por lo general pues ahorita nuestra conferencista central nos hablaba de un tipo de violencias basadas en género, que es las violencias sexuales, que es, digamos, muy amplia también, ¿cierto?, muy abarcadora, pero hay otras tipologías. Por ejemplo, si estamos hablando de violencias basadas en género en las relaciones laborales, en términos también de lo económico, de ese desequilibrio salarial, por ejemplo, estamos hablando también de inequidades en las relaciones familiares, donde se presentan por lo general pues, tipos de violencias intrafamiliares, por lo general están mediadas por esas relaciones inequitativas de género. También hablamos de violencias basadas en género cuando hay en un orden político una asignación a las mujeres en desventaja respecto a los hombres, o porque se les ve incapaz en términos de la participación, se les limita la participación, o porque digamos se desconoce el conocimiento, el lugar de poder, el lugar de determinación, de deliberación que las mujeres pueden tener en un ámbito de lo público, y en general también esa categoría de género, y desde el punto de vista histórico nos habla que hay una atribución en términos del género a las mujeres, muy especialmente como atribuciones en el ámbito de lo privado, ¿cierto?, del ámbito de lo doméstico, del ámbito del cuidado, pero eso hace que hayan unas limitaciones y unas formas de violencias cuando se restringe o se limitan esa participación o ese desarrollo en el ámbito de lo público. Entonces hay distintas tipologías de violencias basadas en género, donde básicamente hay una imposibilidad de que ese sujeto se desarrolle, ese sujeto social, individual y colectivo, se desarrolle en términos pues digamos de un desarrollo integral. Juan David es psicólogo de la UPB y trabaja en la Cruz Roja Internacional, y su trabajo tiene que ver mucho con este tipo de fenómenos, ¿no? De pronto más con violencias sexuales que violencia de género en contextos rurales. No sé si quieras aportarnos. Sí, es en contexto de conflicto armado, en contexto de conflicto interno en Colombia. Pues es muy en relación a lo que nombrabas ahorita, y creo que ahí hay como 3 escenarios que están entrelazados y que hacen parte de estas violencias históricas, y es, pensémoslo como en una pirámide, ¿cierto? Y en la primera parte de arriba está como lo que se ve, lo que se presenta, y pongamos un ejemplo de una violación, ¿cierto? Y eso es lo que la gente ve, y eso es lo que la gente nombra, y eso es lo que la gente va a decir por qué pasó y hagan algo, ¿cierto? Pero después está algo que es estructural, y esto pasó porque no hemos hecho nada con ese algo, y no hemos hecho nada porque lo repetimos,
lo justificamos de muchas maneras como sociedad y debajo está lo que es cultural. Entonces esto de lo cultural está muy amarrado de lo estructural y es un círculo que se mantiene, y si no se hace algo con ese círculo, esto se va a seguir repitiendo. Y ahora dijeron algo muy importante, y es que a veces lo naturalizamos, y cuando hablamos de la violencia y la violencia de género y la violencia sexual, se trata de relaciones de poder, ¿cierto? Entonces uno lo ve normalmente porque la mujer se ve más vulnerable frente al hombre y sobre todo se ve más vulnerable frente a un actor armado, y cuando este actor armado detecta poder en una población, en una comunidad, lo que va a hacer es que va a proyectar ese miedo y va a sostener ese poder a partir del terror, y esto se interna de forma intrapsíquica en la persona y naturaliza esa violencia y hace parte de que eso es así porque ella es mujer, y eso es así porque así pasa. Entonces le pasó a ella, pero también le pasó a la hija, y ya sabe que le va a pasar a la nieta porque eso es así, y no se hace algo con eso porque pues, falta que haya una intervención y una deconstrucción de esa realidad para que pueda transformarse. A veces pasa en lo macro, que es digamos la exacerbación sintomática, en lo meso, que es lo que hablamos y lo que nombramos, porque se permite hablar de eso y hacer chistes con eso, pero también pasa en lo micro y es en lo íntimo, lo que nombrabas ahorita, y desde lo íntimo permitimos esas presentaciones de violencia. Pues yo creo que analizando el protocolo de violencias de género pues, que plantea UPB y que sacó en enero, tiene un marco jurídico bastante robusto, decretos, leyes, digamos desde el año 82 hasta el 2012, y que realmente pues concientizan del aumento de penas, ¿cierto? Y digamos, tipo de afectaciones a menores de edad también queda súper tipificado, además de pues, notificar cuáles son como los canales, las vías que se deben de tomar, ¿cierto? Hace una diferenciación obviamente entre violencia de género y violencia sexual. Muy bien, muchas gracias. En esta misma línea, ¿verdad? Las violencias de género tienen que ver con la construcción teórica, histórica, cultural, política que hemos hecho de la categoría, pues tienen todos estos efectos a los que se han referido. La pregunta sería, ¿qué hacer frente a estas prácticas supremamente enraizadas en nuestros imaginarios, en nuestros discursos? ¿Qué hacer frente a las violencias de género y a su vez frente a las violencias sexuales? Y por el derecho podríamos vincular nuestro campo de formación profesional y científica, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y si quieren, pues desde la psicología, del trabajo social, desde el derecho, en fin, podría ser un siguiente tema de conversación, ¿no? Bueno, voy a hablar desde la perspectiva pues, de la psicología y bueno, particularmente de la psicología social, que es pues, la mirada en la que me inscribo en esta gran disciplina. Creo que un punto de partida supremamente necesario para nosotros como psicólogos y psicólogas es pensar el tema de cómo nos subjetivamos a partir de una matriz de género. Yo recuerdo que yo vi una materia que se llamaba procesos de subjetivación en mi formación y nos enseñaban muchas cosas de cómo un individuo se volvía un sujeto, pero nunca nos dijeron que se volvía un sujeto de género, ¿cierto? O sea que uno de los asuntos que nos hacen ser sujetos, que nos hacen pasar de ser un individuo de la especie a ser un sujeto ya social, es estar inscrito en una matriz de género. Luego cuando me encuentro, muchos años después, me encuentro con estas teorías, yo digo, pero falta un elemento fundamental para entender ese proceso de subjetivación. O sea, es que de hecho es el primer referente identitario en el que nos inscriben, antes de nacer incluso, ¿cierto? Antes de que, desde el mismo proceso de gestación, ya se sabe si es un niño o es una niña. Y eso no lo ha elegido ese individuo, ¿cierto? Eso es un criterio de subjetivación que ya se le puso y que vino externamente, desde una matriz de poder externa. Entonces, como psicólogos va a ser fundamental entender eso, o sea, partir de ahí,
Partir que cuando nos estemos al frente de un sujeto, ese sujeto es un sujeto subjetivado a partir del género, ¿cierto? Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que ha formado alrededor de eso? ¿Cuál es su identidad, cierto? Y su identidad no solamente es una identidad sexual y una identidad pues, en relación con el otro, sino asimismo cómo se considera. Si se ha subjetivado como una mujer, pues eso ya nos dará unas pistas, ¿cierto? En esa matriz cultural, ¿qué se considera como lo femenino? Y a partir de ahí también, ¿qué condiciones se pueden establecer para ser sujeto de violencias? Entonces, desde ahí es la base para nosotros como psicólogos y psicólogas empezar a entender unos procesos de construcción subjetiva, de construcción identitaria y también unos procesos de relación que se establecen con el otro a partir de esa identidad de género. Y desde ahí mismo empezar también un proceso de construcción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ponemos con los sujetos en reflexión eso? Bueno, eso que has considerado, que es ser mujer o que es ser hombre, lo podemos pensar, se podría eso de pronto ampliar, se podría incluir otros asuntos, o podríamos, ¿cierto? Es decir, desde ahí mismo, desde esos procesos de intervención que yo pueda hacer, sea en el ámbito clínico, sea en el ámbito grupal, sea en el ámbito comunitario, educativo, organizacional, en todos los ámbitos de actuación del psicólogo, podemos trabajar con los sujetos en torno a esa reflexión y a esa pregunta por las identidades de género y por las posibilidades de reconfiguración también que tenemos al respecto, y cómo esas posibilidades de reconfiguración las podemos pensar es en pro de construir unas relaciones menos violentas, o sea, menos violentas consigo mismo, con los otros, y es decir, cómo pensar también, cómo pensarlas en función de que podamos relacionarnos con el otro en términos más equitativos, en términos más posibilitadores, y no en términos de que un género es el que puede oprimir al otro, ¿cierto? O puede aprovechar todo lo que el otro le dispone. No, sino cómo poder empezar, hombres y mujeres, a reconstruirnos pues como en esa lógica. Bueno, yo creo que para el tratamiento de las violencias basadas en género, en el ámbito de disciplinas como el trabajo social, o incluso la psicología, la pedagogía, la sociología, la ciencia política, etcétera, yo creo que lo primero es que hay que desmontar, ¿cierto?, esos lugares inequitativos de poder, en las relaciones de poder. Y ese desmontar implica unas transformaciones a fondo de la cultura. Y toda transformación cultural implica un proceso en términos de lo socioeducativo. O sea, considero que una de las apuestas más importantes, más significativas, es a través de todos los procesos de formación, desde la base, desde la escuela, hasta cualquier otro ámbito de la vida social, política y cultural en las sociedades. Estoy hablando desde los medios de comunicación, cómo es que transmiten esas formas de equidad o inequidad de género que hay que empezar a desmontar, porque básicamente cuando estamos hablando de ese tratamiento para poder evitar, o yo diría incluso erradicar las violencias basadas en género, es desmontar esos discursos de inequidad, donde busquemos esas relaciones, unas relaciones en todos los ámbitos de la vida, de familiar, escolar, etcétera, donde la equidad y donde sobre todo esas relaciones basadas también como o mediadas por los derechos humanos esté allí, ¿cierto? Que sea un imperativo ético, incluso moral en una sociedad, ¿cierto? Entonces, en el ámbito de actuación, generar procesos de lo socioeducativo desde lo formal e informal, creo que ese es un elemento fundamental y sustancial para poder hacer transformaciones en lo cultural, que sabemos que esas transformaciones tardan, son las más lentas en el tiempo, pero las que realmente mueven estructuras, ¿cierto? En otro ámbito de actuación creo que es muy importante procesos de empoderamiento a las víctimas o a personas que de alguna manera tengan por sus condiciones sociales, culturales, económicas, una serie de vulneraciones
que también pues está atravesado por lo interseccional, ¿cierto? La serie de vulneraciones por unas condiciones también étnicas, socioeconómicas y de género, que hacen que hayan unos ambientes, unos caldos de cultivo que propicien las violencias basadas en género. Entonces, ¿qué habrá que hacer allí? Pues también unos procesos de empoderamiento de ese sujeto social, de esas mujeres, de esas poblaciones diversas, para que también haya un reconocimiento del poder, de la valoración que se tienen y empezar a desmontar esos discursos que van desde lo cultural, lo histórico pues, y lo social. Creo que también esas violencias basadas en género hay que sacarlas del ámbito de lo íntimo, de lo privado, del hogar. Cuando las violencias, por ejemplo, se suscitan en lo intrafamiliar, hay que propiciar que las personas logren revelar esto desde un trabajo, desde lo terapéutico hasta también una serie de instituciones que pueden contribuir a que se saque a la víctima como de ese lugar de lo privado, que puede ser también como muy propiciador para esa serie de vulneraciones, y que las violencias basadas en género se saquen a la escena pública, al escenario público. Creo que es necesario, indispensable discutirlo en todos los ámbitos de la vida social, en la escuela, en las universidades, en la política, ¿cierto? En las políticas públicas habrá que generar una serie pues también como de reivindicaciones. Creo que también es muy importante el tema de las redes, la construcción de redes de apoyo, redes que nos permitan desde las organizaciones de base. Yo, por ejemplo, que he trabajado en el ámbito de la investigación y de la intervención con mujeres rurales, y lo que identificamos es que estas mujeres que de alguna manera en algunos ámbitos han sufrido de unas sistemáticas formas de violencias, no solamente de orden sexual, sino también económico, político y cultural, pues logran sobrepasar esa serie de, digamos, de vulneraciones en la medida en que también empiezan a crear vínculos entre ellas. Entonces hay unos procesos de sororidad que son importantes, significativos y que hay que potenciar, y obviamente los procesos organizativos que son muy potenciadores cuando identificamos, por ejemplo, con víctimas del conflicto armado, con mujeres rurales, con víctimas incluso de abusos sexuales, cuando empiezan a hacer grupos de apoyo, pero también organizaciones que permitan que estas mujeres, estas personas o también estas poblaciones diversas se empoderen en el lugar de lo público como sujetos políticos que también pueden transformar sus realidades en la sociedad y en las políticas públicas también, que van a interferir pues, o incidir en sus modos de vida y sus tradiciones, pero también en las maneras de relacionamiento social que tengan. Yo, para no extenderme mucho con la parte jurídica, pero aparte de mí, ¿hay algún otro abogado aquí o estudiante de Derecho en el espacio? Por ahí sí veo un estudiante de Derecho, ¿cierto? Porque es que cuando nos hacen la pregunta qué hacer y desde lo jurídico, pues yo simplemente quisiera darles o recordarles, porque yo sé que eso está en el inconsciente de todos, y es que el derecho es una creación, no es una narrativa también colectiva, que la hacemos todos, la construimos. Y escuchando un programa de radio en estos días, había un oyente que resumía pues me pareció muy interesante como resumía, pues en el ámbito en que estamos moviéndonos hoy, en estos cambios y en estas revelaciones y en estas visibilizaciones, él decía que como en esto también juega un papel muy importante las generaciones, ¿cierto? Entonces cada generación va construyendo su narrativa, ¿cierto? Y el derecho es un reflejo de eso. Entonces finalmente él decía, bueno, una generación se encargó de crear estereotipos, prejuicios, ¿cierto? Otra generación se encargó de vivirlos, de aplicarlos, de sentirlos, de apropiarse de ellos, y ya hay otra generación que está deconstruyendo todo eso, desmontando y diciendo esto no es lo que no es,
¿cierto? Entonces es simplemente para decirles cómo el derecho es eso, es esa construcción colectiva, por eso es que es tan importante cuando escuchamos que va a haber una reforma a la salud, ¿cierto? Y los debates, porque finalmente eso es lo que va a hacer el derecho y lo que nos va a regir a nosotros, ¿cierto? Y eso es una construcción colectiva. Entonces, en estos temas también relacionados con la violencia, yo creo que esta generación donde está cuestionando, donde está desmontando, donde está dudando de ese statu quo, de lo que había, pues es muy importante porque le ha dado un empujón al derecho y ha generado unos cambios, y el compañero nos los decía cuando él analizaba el protocolo de la universidad, y era que había una cantidad de tipos penales, o sea, ya hay una riqueza normativa, pero yo creo que falta más. Falta pues como hacer esa correspondencia entre el derecho y lo que quiere la sociedad, cómo está sintiendo la sociedad, sus relaciones, sus intercambios, y yo creo que en esto nos tenemos que apropiar, porque uno de los grandes nudos que tiene el tema de género es primero pues como el desconocimiento y el alcance que tiene esto, y segundo, ese desconocimiento desde la parte jurídica, ¿cierto? Es decir, cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias, verdaderamente eso está reprochado por la sociedad o no, y ese desconocimiento jurídico pues muchas veces nos lleva a actuar pues contrariamente, ¿cierto? Y a incluso juzgar a priori, lanzar juicios anticipados o finalmente realizar ciertos comportamientos que no son adecuados. Entonces yo creo que una de las cosas que podemos hacer es que todos participemos en la creación del derecho desde sus canales, que son muy importantes, y en esto hay que aplaudir y hay que apoyar y acompañar a las organizaciones y a los movimientos y a los colectivos, porque ellos son los que han jalonado pues todos estos cambios y estas reformas jurídicas que se han dado. Igualmente tenemos que trabajar con enfoques, o sea, las violencias hay que mirarlas con enfoques, con el enfoque diferencial, con el enfoque interseccional, con el enfoque de género que el que estamos trabajando, con el enfoque que hoy en día es muy importante y sobre todo en el tema de las violaciones sexuales, que es acción sin daño, ¿cierto?, para evitar la revictimización, porque de lo contrario cualquier norma que nosotros regulemos pero que no la sepamos aplicar de conformidad, pues se va a caer todo, ¿cierto? Se va a dañar todo, antes vamos a generar más daño. Entonces eso es lo que podemos hacer. Yo creo que tenemos que acercar lo jurídico no solamente es de aquellos que estudian el derecho, sino que es algo que nos compete a todos como seres sociales, seres políticos, y que estamos siendo parte de una sociedad. Muchas gracias. Yanis y Juan David, no sé si quieran aportar. Bueno, en lo que los compañeros hablaban me surgieron como varios interrogantes y era en relación a, bueno, el género como concepto, como categoría que permite un sentido de pertenencia y un lugar donde me puedo ubicar en el mundo, ¿cierto? Y eso implica que efectivamente hay una construcción de ese sentido, y esa construcción va desde lo social, porque inevitablemente va a estar inmersos en una sociedad que nos va a dictar normas y pautas para hacer, pero después, y eso implica esa construcción, pero después implica lo que nombraban ahorita como de construcción, y es ya a modo personal y político de, bueno, ¿dónde me quiero ubicar yo? Ya saliéndome de ese patrón social que determina muchas cosas, y ya eso implica un tercer escenario que es ya la reconstrucción, ya más a nivel político y de comunidad, donde vamos a empezar a hacer acuerdos sociales y acuerdos políticos, pero también acuerdos de derecho, ¿cierto? Y eso nos genera la otra parte, que era, por ejemplo, bueno, uno, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? ¿Quién lo puede hacer? En relación a esa parte histórica, pero también a eso que debemos hacer en relación a prevenir y acabar entre paréntesis con las violencias históricas y las violencias basadas en género. Y la otra parte es en qué medida se puede hacer, en qué tiempo se puede hacer, y teniendo en cuenta lo que es la cultura, la identidad y la diversidad, y diversidad planteándolo como
Colombia es un país pluricultural en relación a, tenemos más de 115 pueblos étnicos y originarios, tenemos las comunidades indígenas, tenemos los afros, tenemos los raizales, los palenqueros, y todos tienen una construcción de esa identidad y de ese género puede ser muy diferente a la que nosotros pensamos hoy. Y los tiempos también de desarrollo de esas comunidades no son los mismos a los que tenemos nosotros. En ciudades como Medellín tenemos barrios que tienen ciertas condiciones y otros que no, y estamos en una ciudad capital. Imagínense en esos lugares donde no hay carreteras, donde el medio de transporte es la chalupa, y voy a llegar con un discurso para deconstruir cuando no hay construido todavía ciertas cosas, ciertos conceptos y ciertas identidades, y hay pueblos que se mantienen luchando para permanecer con una construcción de identidad. Entonces, sí, hay que hacer muchas cosas, pero ¿en qué momento las debo de hacer? ¿Quién las debe de hacer? ¿Y cuáles son los tiempos para hacerlo? Sobre todo para, como lo decía la compañera, en el derecho, todos tenemos unos derechos, ¿cierto? Y no llegar a atropellar con esas otras cosas que están ahí. El debate, pues el panel me pareció muy interesante porque fueron poniendo cosas sobre la mesa y después uno haciendo un análisis de sí, pero en qué momento y a quién le corresponde, y sobre todo para no hacer acciones dañinas que a futuro lo que vayan a hacer es afectar a una sociedad o a una comunidad. Pues yo creo que cada vez más las organizaciones tienen en cuenta, digamos, llevar y que sean duraderos este tipo de procesos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación a enero, final de enero, le pidió a muchas universidades que tuvieran su protocolo pues ya fijo, ya montado, etcétera. Conversando con compañeros de la U de los Andes y la Nacional, hay buen material pues para tomar ese protocolo y definitivamente pues finiquitarlo, aunque también preocupa que hay universidades que simplemente tercerizaron ese protocolo, basta pues decir con quién, etcétera. Y en segundo momento yo diría pues el tema de las agremiaciones son súper importantes, representaciones estudiantiles, ediles, etcétera, y finalizaría digamos con el peso por parte de el ajuste como jurídico, como lo decía la profe, ¿cierto? Y la legalidad en el sentido de que ya hay más compromiso por parte de las comisarías de familia de atender estos casos, digamos en menores de edad, seguir y darle linealidad a estos procesos por parte de la Fiscalía, entre otros, pues, otras entidades. Muy bien, muchas gracias. Para darle paso e invitar a la audiencia a la conversación, una última inquietud de mi parte, y es sobre la premisa de que somos producidos, pero al mismo tiempo productores de la sociedad. Cabría la pregunta sobre qué tipo de masculinidades en este contexto de conversación y qué tipo de feminidades tendríamos que preguntarnos de cara a socavar, a disminuir, a prevenir estas violencias de género de las que estamos hablando, ¿no? O en términos técnicos, la pregunta por las nuevas masculinidades, por las nuevas feminidades, ¿qué podríamos decir frente a eso, no? Yo voy a poner un caso de colación. Vamos a suponer que el porcentaje de personas que estudian enfermería es relativamente mayor de mujeres que hombres. Digamos, el producto de un caso de feminizar el trabajo se puede dar completamente ahí. En México, por ejemplo, en el año 2014, 85% de la población era femenino con respecto pues, al masculino. Entonces uno llega y hace la siguiente consideración. El grado de vulnerabilidad por parte pues, del hombre existe, ¿cierto? Un enfermero tiende a ser más restringido a la hora de tratar con un paciente mayor, con un paciente, digamos, no sé, de entre los 8, 15 años, etcétera. Esa es parte pues, de la preocupación y cómo se ha venido feminizando, y si quieres de alguna manera, el trabajo. Dejo pues como esa píldora y esa pista. Bueno, yo creo que el trabajo con las masculinidades y con las feminidades es algo que urge en el tiempo en el que estamos, ¿cierto? En este momento histórico, en este momento de cambios, en este momento en que se ha adquirido conciencia de tantas cosas que significan violencia, y en este caso pues particular violencias basadas en género. Y en definitiva no se puede hacer la transformación solamente desde las feminidades. Es una parte muy importante, obviamente, y es la parte que ha liderado toda esta transformación. Si no hubiera sido por los movimientos feministas, no hubiéramos
no estaríamos posiblemente ni siquiera hablando acá en este panel. Pero digamos que en las últimas décadas, con todas las transformaciones también que se vienen dando y con todas las nuevas teorías de género, también nos ha mostrado que no solamente es la mitad de la humanidad la que debe hacer esos cambios y esas luchas, sino hay un trabajo también a la par con las masculinidades. Es muy difícil que logremos transformar todo ese sistema que es cultural, ya lo dijimos, ¿cierto? Es un sistema que es cultural y que nos implica a todos. Por tanto, los únicos que están atravesados por el patriarcado no son los hombres, las mujeres también, ¿cierto? O sea, porque todos hemos sido socializados en el mismo sistema. Entonces, será un trabajo de construir nuevas feminidades y nuevas masculinidades. ¿Qué las caracterizaría? Yo pensaría que un primer aspecto es que sean conscientes, ambas, ¿cierto? Que sean conscientes de los sistemas de opresión que nos han producido, ¿cierto? Que nos han hecho sujetos. Y de cómo funcionan en nosotros, cómo están operando en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras prácticas cotidianas, en nuestro lenguaje, en la forma como nos referimos a las personas, a los hombres o a las mujeres o a las personas diversas. Entonces lo primero es empezar a hacer esas feminidades, esas masculinidades conscientes desde el lugar de cada uno, yo cómo estoy replicando esas violencias basadas en género o cómo las estoy ejerciendo o cómo las estoy posibilitando, por ejemplo en el caso de que sean ejercidas pues como sobre mí, también qué estoy haciendo con mi parte también para posibilitarlas o para no hacer algo con eso. Entonces lo primero yo creo que sería como esa parte de como empezar a concientizar al respecto y bueno, no sé si las compañeras me complementarán. Sí. Yo quisiera decir algo porque de pronto en este auditorio pues la gente escucha masculinidades y se siente en su zona de confort o se siente, ¿cierto?, como en el tema, pero si yo voy y hablo de ese tema en otro escenario, por ejemplo en uno de mis grupos de estudiantes o de trabajo o en mi oficina, va a ser algo completamente desconocido. Entonces yo creo que aquí juega un papel muy importante la educación, la accesibilidad pues como a estos temas, porque finalmente pues los damos por sentados, no, masculinidad, ¿cierto? De pronto en este escenario, pero no sabemos qué es eso, ¿cierto? Como de pronto también desconocíamos tanto sobre lo del género, y lo digo porque esto es un tema muy contextual. Yo creo que yo le agradezco a la vida, porque a lo largo de mi experiencia profesional y académica, pues he tenido la oportunidad de estar en ambos lados. Simplemente para contarles anécdotas, cuando yo fui comisaria de familia, en el contexto en donde me moví, no eran mayormente las víctimas las mujeres, sino que al contrario eran los hombres. En mi ejercicio de litigio, he litigado defendiendo a muchos hombres como víctimas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y cuando he investigado, pues he tenido la oportunidad de ver cómo afecta el conflicto armado a las víctimas, particularmente a las mujeres, pero también he trabajado del lado de los victimarios, que casi siempre son los hombres, ¿cierto? Entonces he tenido como la oportunidad de moverme en esas dos latitudes y entender un poco más el fenómeno, ¿cierto? Entonces yo creo que es algo de lenguaje, es algo de conocer los contextos, de entrar, como decía él, respetuosamente en los escenarios, en abordar los temas, en ponerlos, no darlos por sentados, no presumir que la gente sabe esas cosas, sino que hay que empezar como a acercar esa educación a eso, para que entonces nosotros vayamos bajo el entendimiento y la conciencia de lo que es, pues manifestando libremente cómo nos sentimos, expresándolo, porque esa expresión va a escalar y luego eso es lo que finalmente va a quedar como en la narrativa que queremos como sociedad. Entonces así nos vamos construyendo bajo un criterio pues muy participativo, donde exista pluralidad de representantes, de una heterogeneidad, una riqueza que es difícil, porque eso es un desafío, trabajar con grupos heterogéneos yo creo que es de lo más complejo que hay, es un desafío, es un reto, pero cuando uno logra escalar y superar esas barreras, pues va a tener un discurso muy nutrido
que finalmente se va a consolidar como lo que la sociedad quiere de eso, ¿cierto? Y eso golpea, porque eso hay resistencias, hay tropiezos y todo, y lo hemos visto, porque la sociedad de Colombia cada vez es más plural, es más heterogénea, y finalmente en los cargos donde se toman las decisiones, donde se legisla, ya hay un poco de todo, y obviamente eso nos ha generado a nosotros muchas confrontaciones, muchas resistencias, muchas apatías, pero finalmente lo que está quedando es el discurso de toda esa pluralidad, que es lo que verdaderamente va a reflejar lo que somos. Vale, muchas gracias. Yanis, vale, Juan David o Natalia, no sé. Recordar que cualquiera de las, digamos, las formas como potenciemos lo femenino, lo masculino, incluso está potenciándose en cada uno y cada una de nosotros, pues desde nuestra subjetividad. O sea, pensando que en el ámbito de lo subjetivo, cada individuo, digámoslo así, tiene algo de lo femenino y lo masculino con lo que tendrá que reconciliarse. Y si lo sacamos al ámbito de lo relacional, creo que cuando hablamos de cómo superar, digamos, formas de opresión o de marginación de uno u otro, es pensar en relaciones que busquen más la equidad, el equilibrio de las relaciones de poder. O sea, donde le demos al otro o a la otra su lugar, y donde esa construcción y deconstrucción de discursos esté hablando desde la potenciación de los sujetos sociales a través o mediadas por relaciones de orden ético, ¿cierto? Yo creo que la ética tendrá que atravesar nuestras formas de relacionamiento, y en esas formas de relacionamiento éticas pues tendremos que conectarnos en el ámbito social y político con los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, nuestras relaciones basadas en los derechos humanos, digamos, no admitiría formas de violencia, de opresión o de minimización del otro o la otra en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que es valioso que pongamos en la escena pública estas discusiones, que debatamos en las aulas de clase, que con nuestros grupos y ámbitos de actuación pongamos, digamos, en cuestionamiento, en un replanteamiento de los discursos que estamos manejando en términos de, desde el cuestionamiento de los roles de género hasta llegar a finalmente cómo es que podríamos lograr formas de relacionamiento más equilibradas y más equitativas, pero sobre todo basadas en un respeto ético por el otro o la otra. Bueno, pues estoy muy en relación a lo que la compañera nombra, porque implicaría pensar y empezar a definir, redefinir y volver a deconstruir esa definición en relación a qué es lo masculino, ¿cierto? ¿Qué es de eso masculino y de eso femenino lo que tengo que transformar sin quitarle la identidad al que se siente apropiado de eso, ¿cierto? Porque ¿quién determina que eso femenino no es bueno o que eso femenino es malo? Más bien sería como eliminar esas prácticas de violencia en la persona, ¿cierto? Para permitir que esa persona construya esa feminidad o esa masculinidad que le permite relacionarse sanamente con los otros, y como lo decía la compañera, desde la ética, ¿cierto? Porque eso es lo que nos va a permitir también entrar en esa zona de los derechos que me permite a mí tener mi propia construcción de identidad sin afectar la tuya, y que la tuya, esa construcción que te va a permitir identificarte y tener un lugar en el mundo y que no nos afecte a los demás, ¿cierto? Y no es todo vale para todos, pero sí hay unos consensos en los que tenemos que llegar partiendo del derecho, ¿cierto? Muy bien, le agradecemos a nuestros panelistas la conversación.